Gloria al Señor. Vayan a sus Biblias a Mateo 26, del 26 al 29, vamos a leer. Hoy estamos celebrando la Santa Cena. Los cristianos creemos que Cristo instituyó solamente dos sacramentos. La palabra sacramento significa una práctica santa. La Santa Cena y el bautismo son los únicos sacramentos que la Biblia nos habla. Los otros disque sacramentos que algunos dicen por ahí realmente son fuera de la Biblia. Por tanto, el cristiano no debe seguirlas. Pero estas dos sí, la Santa Cena y el bautismo. Y hoy estamos celebrando el bautismo, la Santa Cena que el Señor Jesucristo instituyó. En el versículo 26 comienza diciendo el texto de Mateo 26, del 26 al 29. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Aleluya. Cantemos al Señor y preparémonos para escuchar la palabra y participar de la Santa Cena. Muy bien. Antes que tomen asiento, vayan a Génesis capítulo 1, versículo 1. Voy a compartir un corto mensaje con ustedes. El título de este mensaje es: Dios no da explicaciones. Aquellos que nos están viendo por nuestra página, Génesis 1, versículo 1, casi todos los cristianos se saben eso, son las primeras palabras de la Biblia. Y los que están aquí, si usted lo busca en su Biblia o si no en su boletín, está en sí en 3 idiomas, está en hebreo, está en inglés y está en español. De ahí mismo usted lo puede leer. La palabra del Señor dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, esta es tu santa y bendita palabra, y ruégote una vez más, Señor, que seas usándome, Señor, para, por medio de tu palabra y este mensaje, nutrir a este pueblo, a los que están aquí, los que nos están viendo, para que puedan recibir los beneficios espirituales, Señor, la fortaleza espiritual que cada creyente necesitamos para seguir viviendo vidas que te agradan a ti. Y aquellos que todavía no te conocen, no se han rendido completamente a ti, Señor, te ruego que uses esta palabra para que puedan ellos hacerlo el día de hoy. Te suplico todo en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tomen asiento, por favor. Con el favor del Espíritu Santo, con su iluminación, deseo compartir este mensaje, y es un mensaje informativo, porque la intención aquí es reafirmar la verdad de que Dios creó todas las cosas, visibles e invisibles. Y en esto quiero hacer énfasis de que Dios no da explicaciones exhaustivas en cuanto a la declaración que hace en Génesis 1:1, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Espero que al oír este mensaje y al reflexionar en ella, tu cosmología, o sea, tu perspectiva acerca de la vida, acerca de la creación y acerca de todo lo que vemos y lo que no vemos, se alinee más a la Biblia, a la palabra de Dios, y dejes a un lado todas aquellas creencias, especulaciones, teorías que andan por ahí, que realmente muchas de ellas son antibíblicas y dejan mucho que desear.
Y dado que hay muchas teorías y suposiciones, tanto teístas como ateístas, creo que es importante que periódicamente el pueblo de Dios sea recordado de lo que dice Dios en cuanto a todo lo que vemos y aún lo que no vemos. Nosotros sabemos que los ateos, por ejemplo, creen que la materia siempre ha existido, que la Tierra tiene billones de años y que la vida es el producto de la evolución. Los teístas, que creen en Dios, pero no necesariamente la Biblia, creen algo similar. Ellos creen que Dios creó, sentó las bases, pero después dio lugar a la evolución. Ambos grupos están equivocados. Pero no voy a hablar de ellos en esta mañana. Hoy lo que quiero hacer es énfasis en lo que dice el versículo 1 de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el hebreo dice, Bereshit bara Elohim, et hashamayim vehet haaretz. Y esta declaración es contundente. Cuando lo analizamos, vemos que aquí Dios declara de una manera enfática y de una manera clara. Él no da explicaciones. Claro, del versículo 2 hasta el versículo 28 de Génesis capítulo 1, Dios nos explica de cómo fue que Él creó los cielos y la tierra. Pero la explicación no es exhaustiva como muchos desean. Pero sí nos da, pero hoy no nos vamos a centrar en el cómo, sino en el hecho que Dios creó los cielos y la tierra. Ahora hay mucho que aprender de este primer versículo de la Biblia. Y para nosotros aprender de lo que dice esto, pues tomamos en consideración el resto de la Biblia y también lo que dice la verdadera ciencia. Porque el cristiano no rechaza la ciencia, lo que rechaza es la falsa ciencia. La ciencia que automáticamente niega a Dios. Y también rechazamos nosotros, por supuesto, a aquellos que creen en Dios, pero no creen en la palabra. Porque tú no puedes creer en Dios y no creer en la palabra. O creer en la palabra y no creer en Dios. Es una paradoja. Es inaceptable. Entonces, tres verdades y hechos que aprendemos en este primer versículo. Primero, al leerlo y al analizarlo, llegamos a una conclusión. Primero, que Dios siempre ha existido. Segundo, en el hecho de que hubo un comienzo de todo. Todo tuvo un comienzo, excepto Dios, porque fue Él quien lo creó todo. Y esa es la esencia de Dios. Esa es una de las verdades de Dios, de que Él siempre ha existido. El tercer punto es de que Dios creó todas las cosas visibles e invisibles, y eso incluye la materia. Y para este mensaje solo me voy a enfocar en los últimos dos puntos, en el hecho de que todo tuvo un comienzo y que Dios fue el que creó todas las cosas. No vamos a hablar acerca de la existencia eterna de Dios y de su vida misma, no vamos a hablar de eso. Me voy a concentrar entonces en esto. Cuando nosotros analizamos este primer versículo y lo estudiamos bien, aprendemos varias cosas rápidamente. Primero, que Dios creó el tiempo. Segundo, que Dios creó el espacio. Dios creó la materia. Dios lo creó todo con diseño y lo creó con limitaciones y estableció leyes sobre su creación, leyes que rigen la naturaleza, leyes que rigen el ámbito celestial, leyes naturales y morales que rigen a los seres humanos. Y también vemos que Dios al crear, estableció categorías, divisiones y géneros en cada cosa. Y como último punto es de que Dios creó todo con propósito. No lo hizo por simplemente hacer, lo hizo con propósito. Veamos rápidamente cada uno de estos puntos porque es bastante que abarcar, así es que va a ser un resumen de cada una de ellas. Primero, el hecho de que Dios creó el tiempo. El texto comienza diciendo en el principio, o Bereshit, en el hebreo. Esta palabra denota varias cosas. Primero, lugar. Segundo, tiempo.
tercero orden, cuarto rango. No está en ese mismo orden, pero todas esas cosas significan la palabra Bereshit, en el principio. Con esto se nos dice básicamente que Dios estableció el tiempo dentro de la eternidad. Pero para nosotros entender el tiempo, tenemos que tener un concepto de lo que es lo eterno, la eternidad. La eternidad podemos definirla como, óigase bien, la inexistencia del tiempo, la inexistencia de la materia y la inexistencia del espacio, la eternidad. Entonces, Dios introduce dentro de la eternidad, introduce el tiempo, introduce un comienzo de donde se empieza a medir las cosas. No medir a Dios, sino nosotros medimos y Dios empieza a medir, y ahorita haré un poquito más de aclaración en cuanto a esto. Entonces, la eternidad implica eso. Y esto es muy importante porque es en ese contexto de la eternidad y de lo infinito que Dios decide crear el tiempo. El tiempo es muy importante, no para Dios, sino para nosotros. El tiempo es una referencia para nosotros. Y Dios lo usa como referencia también, porque nos hace ver aquí de que existe un principio de todas las cosas, visibles e invisibles. Claro está, como les dije, excepto Dios, porque Él fue que creó el tiempo. El tiempo sirve para medir un periodo transcurrido, para establecer límites o duración de las cosas. Dios utiliza el tiempo para establecer cuándo va a comenzar algo y cuándo va a terminar algo. Nosotros utilizamos el tiempo para cuantificar, medir o comparar la comparación de los eventos. Usamos el tiempo para establecer cuándo vamos a comenzar, cuándo vamos a terminar. Dios utiliza, repito, el tiempo para poner límites. Por ejemplo, cuando comienza una tormenta y cuando termina. Y cuando comienza una guerra y cuando termina. Las guerras lo comienzan los hombres, claro, pero Dios tiene control de todas las cosas. Entonces Dios utiliza el sistema del tiempo para controlarlo todo. Y la verdad es de que mientras vivamos en esta tierra, vamos a ser presos del tiempo. No hay manera de escapar el tiempo. Dios lo estableció y nosotros estamos dentro de ella. La segunda cosa que el cual quiero hacerles ver, que dice Génesis capítulo 1, es que Dios creó la materia. La materia es algo bien importante porque para muchos materialistas o ateos todo es materia y lo que no es materia no existe. Claro está, en su poca imaginación y poco conocimiento de la realidad, no entienden más allá de lo que ellos pueden ver y de lo que pueden sentir. El texto dice entonces, Dios creó los cielos y la tierra. Y usted sabrá que los cielos y la tierra están conformados de materia. Entonces, simplemente al leer esa declaración de que Dios creó los cielos y la tierra, la lógica nos lleva a concluir de que Dios creó la materia. Que Él creó los elementos, tanto visibles como invisibles, los cuerpos naturales y los cuerpos sobrenaturales. Y desde la perspectiva natural y materialista, ellos definen la materia como esto, como un conjunto de propiedades físicas o químicas perceptibles a los sentidos. Para ellos, si los sentidos no los pueden percibir, entonces no es materia. Claro está, esto no está muy lógico en el sentido de que hay mucho más que los sentidos no pueden captar que tienen que ver con la materia. Por ejemplo, la Biblia nos habla de cuerpos celestiales, cuerpos terrenales. El apóstol Pablo nos habla de eso en 1 Corintios capítulo 15. También nos habla de la existencia de cuerpo animal y cuerpo espiritual. Cuerpo espiritual.
O sea, que nos da la idea de materia, algo que está fuera de la comprensión materialista, que tiene que ser algo físico, algo que el sentido pueda sentir, captar para decir eso es materia. O sea que en el ámbito sobrenatural y en el ámbito bíblico hay mucho más que lo que los científicos entienden como materia. Refiriéndose a la creación, Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Y oiga lo que dice, de modo que lo que se ve, lo que estamos viendo ahora, fue hecho de lo que no se veía. En otras palabras, la materia fue hecho de la nada. Y esto es lo que muchos científicos ateos no les puede caber en la cabeza. ¿Cómo va a ser posible que se pueda crear algo de la nada? La única manera que hay materia es porque siempre ha existido. Pues la Biblia nos dice que Dios lo creó todo de la nada. Y lo que me llama la atención es que en Apocalipsis 21, versículo 1, dice el Señor, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y cuando usted analiza la connotación es esta, de que así como Dios creó de la nada la materia, Dios va a hacer desaparecer a la nada los cielos y la tierra que ahora existen. En otras palabras, Dios es capaz de hacer desaparecer la materia que ocupa un espacio. Actualmente, Dios es capaz de hacerla desaparecer y ocupar espacio alguno. Eso es algo muy difícil para el ser humano entender y aceptar. Pero dice la Escritura que Dios hizo de la nada y va a volver a la nada esta tierra y los cielos que ahora existen. Y Él va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. La tercera cosa que quiero hacerles ver es de que Dios creó el espacio. El hecho que dice el versículo 1 que Dios creó los cielos y la tierra nos dice que Él creó el espacio. La tierra y los cielos están dentro de un espacio que Dios estableció. Desde la perspectiva natural, o sea, materialista, espacio es todo lugar donde se limita o se contiene la materia. Entonces, dentro de ese espacio está la materia, pero Dios estableció los parámetros de este espacio. Hay un límite que Dios puso. Ahora bien, en 1 de Reyes 8:27, Salomón dice, he aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. Lo cual nos dice de que, he aquí los cielos y la tierra Dios lo creó y fuera de ella Dios existe. Porque Dios es más grande que el universo mismo. Tanto que dice que los cielos de los cielos no pueden contener a Dios y habla de uno de los atributos de Dios que es la inmensidad de Dios. Dios es tan inmenso que el espacio no lo contiene porque Él creó el espacio. Porque Dios siempre ha existido en lo infinito y en lo eterno. Y Él cuando empieza a crear, Él crea entre otras cosas el espacio, un lugar donde se iba a establecer la materia que Él estaba creando. Otra de las cosas que vemos es de que Dios creó con diseño, o sea que no lo hizo por hacer, lo vemos claramente nosotros en los cielos y cuando leemos versículos 2 hacia adelante vemos cómo Dios diseñó todo y cómo Dios estableció la creación. Y muchas de las personas que leen y estudian, por ejemplo, Génesis capítulo 1 y hablan de que no es posible que la tierra tenga, que cuando Génesis habla de día, que sea equivalente a un día de 24 horas, dice ellos, no es posible porque en el primer día, por ejemplo, todavía no se había creado el sol y la luna y por eso no es posible de que pudieran existir 24 horas porque, bueno, el sol contribuye al asunto de las 24 horas y ese tipo de cosas. Bueno, porque todo lo ven desde la perspectiva natural, desde la lógica humana en cómo entienden que funciona o debe funcionar las cosas, pero no lo ven desde la perspectiva divina.
Dios estableció todas estas cosas con diseño. Y vemos que Él no es ilógico, porque cuando empieza a crear las cosas, Él empieza a crear uno por uno y luego, al final, termina creando al ser humano. Porque el propósito principal de crear la tierra era crear a la raza humana. Pero no lo iba a poner en un lugar que todavía era inhóspito. Lo creó en un lugar cuando ya estaba todas las condiciones para que Él pudiera vivir. En otras palabras, Dios creó todo con diseño. Si nosotros reflexionamos en la distancia del sol, en relación a la tierra, la distancia de la luna, y todas las cosas que hay en la tierra, en el cosmos, vemos que hay propósito. Hay propósito. ¿Ve? Si solamente nosotros vemos el ser humano, analizamos un poquito el ser humano, y no tienes que ser médico, no tienes que ser especialista en una de las ramas de la medicina para saber de que el cuerpo humano, solamente el cuerpo humano es tan complejo, es increíble, ¿verdad? El diseño que tiene nuestro cuerpo. Y esto no vino en base a una evolución. La misma lógica nos dice que no puede ser el producto de una evolución. Ahora, solamente el terco, el necio o el que le falta un poquito, dice, no, esto vino al azar. ¿Por qué? Porque no es que muchas veces que la gente no tenga, porque Dios nos ha dado sentido común, como leímos en Romanos 1, 18 en adelante, Dios ha hecho manifiesto por medio de la creación claramente de su existencia y de que Él hizo las cosas. Por eso dice, nadie tiene excusa, porque nos ha dado sentido común, un sentido común básico que dice, esto no es posible que venga de la nada, o venga de una evolución o del azar. Pero también nos dice el texto que leímos de que hay gente que intencionalmente suprime la verdad, la rechaza intencionalmente porque no quiere someterse a la verdad de Dios. Y esos son otros, como decimos los nicaragüenses, esos otros son 100 pesos. No el que no sepa, sino el que no quiera. Y como dice el dicho también popular, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿verdad? Entonces, Dios creó todo con diseño y el mismo sentido común nos hace ver eso. Ahora, otra de las cosas que vemos es que Dios estableció limitaciones. Los seres humanos tenemos límites, toda la creación tiene límites y Dios estableció leyes para que rijan toda su creación. Dios estableció leyes que rigen la naturaleza, leyes que rigen el ámbito celestial, leyes que rigen la moralidad del hombre, el comportamiento humano, aún sobre los animales. Dios estableció todas estas leyes, leyes de la termodinámica, leyes de la física. Todas estas leyes las estableció Dios, no se establecieron por sí sola. La tierra no es que tuvo un accidente y al pasar billones de años Dios solito llegó a pensar y decir, voy a establecer la ley de la termodinámica, o la ley de la física, la ley de la relatividad. O sea, como que después que algo que era roca, sin pensamiento capaz alguno, llegara a desarrollar esa capacidad de pensar. No existe. Se requiere mucha más fe para creer esa barbaridad que lo que dice la palabra de Dios. Por eso le llamamos a los ateos que tienen un lapso de fe, ¿verdad? En el sentido de que tienen que dar un gran salto para llegar a creer eso, para llegar a creer esa mentira. Otra de las cosas que vemos es de que Dios estableció categorías, estableció divisiones y género de las cosas. Ahora, esto es muy importante porque este es uno de los campos de batalla entre el mundo evolucionista y el mundo creacionista. Porque ellos argumentan de que, por ejemplo, todo es producto de la evolución, ¿verdad?
Y no quieren aceptar, por ejemplo, el hecho que la Biblia dice de que Dios creó no solamente divisiones, sino géneros. Y ellos mezclan la palabra género con especies. Y algunos cristianos y aún pastores no entienden, no analizan bien y sinónimo utilizan género y especie como lo mismo. Pero no es lo mismo. Una cosa es un género y otra cosa es una especie. Dios nos dice en Génesis capítulo 1 que Dios creó todo y ordenó la multiplicación de las cosas según su género, no según su especie. Género, y debajo del género están las especies, y debajo de las especies están las subespecies. Y eso es como Dios lo creó. Entonces, para tergiversar la Biblia y para ellos tratar de confundir a aquellos que no estudian bien la palabra de Dios y no conocen la ciencia, lo que ellos promueven, los científicos y los teólogos liberales dicen, no, Dios no creó géneros, sino especies. Y por eso cuando hablan, por ejemplo, del asunto del arca de Noé y del diluvio, te dicen, oh, hay millones de especies. ¿Cómo es posible que haya en todo? Porque no entienden o no quieren entender que Dios no habla de especies, Dios habla de géneros. Y ahí está la clave. Entonces, Dios estableció estas divisiones y luego Él dijo, ok, pueden multiplicarse los seres vivientes, las plantas, los animales, el ser humano, puede multiplicarse, pero según su género. Por eso un ser humano no puede tener una gallina, porque la gallina pertenece a otro género, el género animal. Y la gallina no puede dar un cabrito. ¿Por qué? Porque pertenece a otro género. Pero dentro de esa familia de gallinas de género pueden haber distintas variaciones. Pero les dije que no iba a hablar de eso, así es que no voy a hablar de eso. Solamente quería hacerle ver el hecho de que Dios diseñó y estableció límites y puso leyes que gobiernen todas estas cosas. Y el ser humano siempre está buscando cómo violar esas leyes, violar esas normas de Dios. Para decir, ya ven, Dios está equivocado, pero la Biblia está equivocada y no han podido. Y sabemos que hoy en día los científicos están trabajando de querer mezclar los genes para producir seres mitad animal, mitad ser humano. Con la misma intención. Y llevan, no es que, si no lo han hecho no es porque no quieran, sino porque no han podido. Porque no han podido. Y por último, Dios creó todo con propósito. Cada aspecto, cada elemento, cada cosa de la creación, Dios lo hizo con propósitos. Ahora, hay propósitos divinos, hay propósitos generales, hay propósitos específicos, de los cuales no voy a hablar. Pero todo Dios lo creó con propósito. Ya sean rocas, ríos, viento, fuego, frío, estrella, luna, sol, planeta, todo tiene su propósito. El hecho de dónde estén localizados tiene su propósito. Dios todo lo detalló bien y como parte del diseño, Dios planeó todo. Planeó todo. Si es que nada ha sorprendido a Dios, porque Él lo puso todo en su blueprint, como dicen en inglés, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que vemos en cuanto al hecho de que todo tiene propósito es en cuanto a la creación. En los primeros versículos de Génesis vemos que cuando Dios dice sea la luz y termina el primer día y dice y vio Dios que era bueno. Según el propósito de Él. El segundo día después que vio Dios que era bueno. Y cuando ya termina su creación, creando al ser humano conforme a su imagen, dice la Biblia, vio Dios que era en gran manera bueno. Porque todo estaba de acuerdo a su propósito, a su plan. Y con esto quiero hacerle reflexionar a usted. Que
Todo lo que vemos y lo que no vemos, Dios lo ha creado. Yo no sé qué cree usted acerca de la creación, porque aún hay cristianos, como les dije, y personas que creen en Dios y medio creen en la Biblia, que dicen, bueno, acepto una parte de la Biblia, pero, por ejemplo, Génesis 1, tengo mis preguntas. Yo creo que hay un lapso entre Génesis versículo 1 y versículo 2. Puras tonterías. No entienden las escrituras, no saben hacer un exégesis. Y entonces, por eso tergiversan las escrituras. Y hoy, ustedes que están aquí, los que nos están viendo, quisiera que entienda que la Biblia nos deja clara y enfáticamente ver el hecho de que Dios lo creó todo. Y que no existe tal cosa como evolución. Lo que existe es creación. Dios lo creó todo con diseño. Creó el tiempo, creó la materia, creó el espacio, creó las limitaciones y las leyes que gobiernan, y todo lo creó con propósito. Y te hizo a ti con propósito muy especial. Es más, tú eres muy especial. No hay nadie como tú en el universo. ¿Sabía usted? Que no hay nadie como tú en el universo. Dios te diseñó de una manera tan especial que no se te puede reproducir a ti. Él te hizo especial. Y al hacerte especial, Él propuso un propósito muy especial para ti. El propósito general de Dios para tu vida es de que tú compartas su amor con los demás. Compartas su gloria con los demás. Compartas sus bendiciones con los demás. Ese es el propósito general. Pero en el propósito específico para tu vida, Dios quiere que vivas con Él. Por eso quiere que seas salvo. Y te invita a que seas salvo. Constantemente por eso Dios manda su palabra por distintos medios. Porque Dios quiere que seas salvo. Quisiera que en esta mañana pienses en esto, reflexiones en esto. Y ahora que vamos a participar de la Santa Cena, quisiera que tomes un tiempo para examinarte. El hecho de que Dios te creó y te creó con propósito. Y que Dios quiere que seas salvo. Y al examinarte, arrepiéntete por los pecados. Pídele perdón a Dios. Pídele tener comunión con Él. Y voy a dar un momentito para eso, para que luego podamos seguir con esta celebración de la Santa Cena. Un momentito ahí, por favor.